¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Católicos por Convicción. Les habla Richard Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, les digo que sean bienvenidos nuevamente porque prácticamente nos tomamos unas largas vacaciones, ¿no? Durante un mes. Este es el primer stream del año y bueno, va a ser de lujo, ¿no? Como dicen, lo bueno se hace esperar. Y pues hoy le tengo un invitado súper especial, una persona que de verdad admiro por el conocimiento que tiene, la formación que tiene. De seguro ustedes ya lo conocen, ¿no? Es un hermano que, bueno, más que todo hace presencia en TikTok, también en Instagram. He visto que tiene mucho contenido bueno en Instagram, también aquí en YouTube. Ahí, de hecho, tienen el canal de él para que se suscriban, ¿no? Ya vamos a presentar acá al hermano, pero en el comentario fijado del chat, allí tienen el canal, suscríbanse, apoyen el contenido católico, sobre todo de formación católica muy buena, como la que presenta el hermano Luca. Y bueno, sin más, pues aquí tenemos al hermano Luca. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Más que nada, le agradezco al público por estar asistiendo a esta transmisión. Yo creo que va a ser de provecho, va a ser un tema bastante importante, al menos para nosotros entender a los, vamos a decir, los grandes escolásticos. Y con grandes escolásticos, yo estoy pensando en uno concreto, ahora que es Santo Tomás de Aquino, sobre sus opiniones en el caso de la Inmaculada Concepción, que es lo que hoy nos va a tocar. Yo creo que va a ser muy de provecho, así que quédense hasta el final, que a los que de repente alguna vez le han puesto alguna que otra objeción, yo creo que le va a aclarar esta transmisión que vamos a hacer con Richfeld. Sí, bueno, gracias, hermano, de verdad, por aceptar la invitación. De hecho, el video que te había comentado, ¿no? Antes de comenzar, que fue el que hiciste en respondiendo a Cristian Izquierdo, yo lo presenté aquí en el canal y muchos hermanos, ¿quién es él? ¿Dónde está su canal? ¿Cómo me suscribo? Quiero ver más. De hecho, Mónico, que estaba por allí también, él quería tu contacto para contactarse contigo. No sé si lo hizo, yo le dije, bueno, él está en TikTok y todo eso. Pero aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos al hermano Lucas en exclusiva, aquí en Católico por Convicción. Le dije, admiro por la forma que presenta, sobre todo, cómo es la línea de este canal, o sea, respetuoso, ¿no? Porque hay que hacer una apologética respetuosa, una apologética de altura, no esa apologética garrotera, ¿no? Que muchos dicen por allí. No, hay que cambiar un poco esa imagen para que las personas comprendan, ¿no? La verdadera finalidad de la apologética. Y bueno, en este tema que de verdad es súper interesante, como es Santo Tomás de Aquino y la Inmaculada Concepción de María, que a veces hasta hay católicos, ¿no? Que no comprenden muy bien este tema. Pero bueno, si hay algún protestante, un ortodoxo que les interese este tema, pues quédense hasta el final, como dijo el hermano Lucas. Y bueno, él va a ser el profesor hoy, ¿no? Él va a dar la clase hoy. Igualmente, si tienen dudas, el hermano Lucas me dio permiso de decirles que presenten sus dudas y él, bueno, en lo que pueda, pues podrá responderlas allí, ¿no? Hoy yo voy a ser un alumno más, ¿no? Aquí aprendiendo con el hermano Lucas. Ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan, porque este contenido es el que de verdad debe llegar a todos aquellos que estén interesados en este tema. Bueno, sin más, hermano, la cámara es tuya. Bueno, antes que nada voy a decir entre un paréntesis que yo TikTok ya dejé prácticamente, van a encontrar en mi canal los motivos, tengo unos cuantos motivos de hecho de peso y únicamente me dedico en Instagram y en YouTube ahora mismo, ¿sabes? Ok. Todo lo que tengo me dedico únicamente ahí, estoy haciendo énfasis en la formación más que nada y es como dice Richwell, ¿verdad? Es decir, eh, a mí no me gusta, no me agrada, hasta me causa náusea ese contenido apologético que en realidad lo único que busca es superponer la razón sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro. Y ahí no existe ningún quiero saber qué realmente es esto, si esto era así, si esto no era así. No hay una, vamos a decir, una sinceridad en el razonamiento. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás, lo que ocurre es que muchos protestantes eh, quieren simplemente por refutar, por el ánimo, qué sé yo, tal vez sea algún problema de ego, de querer decir, el más grande doctor de la iglesia contradice a la iglesia. Y cosa que realmente no es así, porque yo le aseguro que si la iglesia hacía una cosa, Santo Tomás se iba a adherir automáticamente a eso. Es decir, Santo Tomás no era un tipo, no era un protestante. Así de simple, ¿verdad? Si la iglesia dice una cosa, bueno, él, en realidad, como teólogo, yo tengo la manía de decir que Santo Tomás, en cuestiones teológicas, era filósofo.
y en cuestiones filosóficas era teólogo. ¿Por qué digo eso? Porque Santo Tomás parte de la revelación, obviamente, de lo que dice la Iglesia, y a partir de ahí razona. Y lo que busca es hacer una comprensión de la fe. Pero la fe ya está revelada, no es que él tiene que encontrar una revelación. ¿Se entiende? Es evidente. En cambio, en la cuestión filosófica, él alumbra con la teología. Entonces, si se entiende eso, entonces eso va a ayudar bastante con el tema de la Inmaculada Concepción. El primer punto hay que entender es que Santo Tomás tiene, de hecho es el mayor escritor en la historia, es decir, el tipo que más escribió, yo creo que indudablemente académicamente hablando, así que va a ser bastante sencillo que nosotros encontremos diferentes momentos de su historia en la cual él parece contradecirse, parece cambiar de opinión, parece ir aclarando su pensamiento. Y es evidente, es decir, fue una persona que estudió 15 años para tener su maestría en comentarios bíblicos, es decir, un tipo que estudió muchísimo y evidentemente en ese transcurso sobre un tema, vamos a decir, no cerrado en el sentido explícito, porque hay que entender que el dogma siempre busca también ser explícito, es decir, dar una definición concisa de diferentes puntos. Entonces Santo Tomás, evidentemente, tenía la cuestión abierta de cómo voy a evaluar esto. Y en la Suma Teológica dice una cosa, porque se va referido a estudiantes. En los comentarios a Pedro Lombardo dice otra cosa, porque busca la refutación a Pedro Lombardo. Eh, y así en diferentes obras, lo que él en realidad busca es el fin de esa obra. Yo en este caso les traigo, por ejemplo, lo que él comenta en los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo, que él escribe como una refutación. De hecho, si yo no me equivoco, es su obra más larga, porque es larguísimo, en serio, que le voy a citar de volumen 3 de la encarnación del Verbo y la obra de la redención, de las ediciones de la Universidad de Navarra, del año 2015. Esto van a encontrar en la página 175. Dice así Santo Tomás. La bienaventurada Virgen fue santificada antes de su nacimiento, desde el útero, lo cual se puede deducir por el hecho de que ella estaba más limpia de pecado que todos los demás santos, como se determina en el texto de la sentencia, como madre elegida por la sabiduría en la que no se encuentra nada inmundo, como se dice en Sabiduría 7:25. Por ello, como se constata que se dio en algún santo tal pureza, de manera que quedaron limpios de pecado antes de su nacimiento del útero, como en el caso de San Juan Bautista, de quien se lee en Lucas 1:15, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y en Jeremías, de quien se dice en Jeremías 1:5, antes de que saliera del seno materno, te santifiqué. No hay que dudar que la Madre de Dios le fue dado algo mucho más excelente. ¿Qué dice Santo Tomás en el texto que le he dicho? Bueno, parece ser bastante simple, ¿verdad? Está diciendo que hubieron santos como San Juan Bautista que en el proceso de desarrollo fetal, digámoslo así, fue santificándose. Y en el caso de la Virgen, él dice, evidentemente va a ser mucho, mucho más que esto. Es decir, va a ser plenamente santificada ya desde el útero. Y ahí uno se preguntará y dirá lo siguiente, ¿eso implica que tiene algún pecado? Y yo diría, en principio, aparentemente. Pero ¿por qué en principio aparentemente? Porque nosotros no estamos entendiendo qué entiende Santo Tomás por persona. Si bien la definición de Boecio es persona, es el ser individual o la sustancia individual de naturaleza racional, esa es la definición de Boecio, también entiende que la persona participa en grados del ser y el alma tiene también estos grados del ser. Por ejemplo, el alma vegetativa, ¿verdad? Encontramos en las plantas, encontramos en diferentes bacterias, digámoslo, de esa manera, que es la experiencia sensible. Por ejemplo, el primer fundamento del alma sensible es el tacto. Sin tacto no hay los demás sentidos, es necesario que como mínimo haya tacto. Entonces, eso es un fundamento del alma sensible. Luego de eso, estaría el alma animal, es decir, la capacidad de ser sintiente, de tener emociones, alguna especie de sentimiento, hasta ahí. Y acá llega un tercer punto, que vendría siendo el alma racional, ya una tercera escala, ¿verdad? Bueno, el alma racional, evidentemente, afirma, bueno, en los concilios, vamos a decir así,
ya que no me recuerdo puntualmente en qué concilio se dice exactamente esto, que el alma racional es infundida por Dios directamente en el momento de la concepción. Pero para Santo Tomás esto no estaba claro. Santo Tomás no comprendía, porque en su momento no había una definición dogmática de esto, que en el momento de la concepción ya estaba el alma infundida, sino que él comprendía de que una cosa es el principio de generación del ser humano, es decir, la naturaleza humana, naturaleza, principio de generación, eh, estaba corrompida, es decir, la materia de la cual el ser humano es generada, en este caso el padre da a su hijo evidentemente la carne, y la carne, que es su principio de generación, ya tiene pecado. Y por lo tanto ese es el pecado original, pecado es contraído, ¿verdad? No cometido. Entonces, como principio de generación, toda la descendencia humana tendría que tener. Y sin embargo, eso no implica que el alma también lo tenga. Entonces dice Santo Tomás, razonaba como Aristóteles y dice, primero se da un alma, eh, vamos a decir, sensitiva, un alma animal, y a fin de cuentas, un alma racional. Pero ¿cómo se da este proceso? ¿Todo a la vez o por parte? Por parte. Entonces, si se da por parte, de ahí se entiende lo que está diciendo Santo Tomás. Antes que naciera, ya fue santificada, porque mientras fue, por ejemplo, alma vegetal o sensitiva, luego alma animal, hasta llegar al alma racional, fue un proceso de santificación del cuerpo que no está el alma. Y ya en el momento del alma racional, sí que ya hay una plena participación del ser, es decir, una plenitud completamente. Entonces, yo creo que cuando uno entiende eso, es bastante sencillo comprender de que Santo Tomás tranquilamente diría, eh, María realmente fue inmaculada. Pero la diferencia radicaba que él hacía una diferencia, yo considero una falsa dicotomía, eh, entre lo que es la generación del cuerpo humano y el ser humano. Entonces él diferenciaba, una cosa es cómo se genera y el otro en qué momento se es propiamente humano. Y van a darse cuenta porque inclusive hay papers, algún que otro que yo llegué a ver, donde se le acusa a Santo Tomás de estar a favor del aborto. ¿Por qué? Justamente por lo que acabo de explicar. Porque si el ser humano, por ejemplo, en el mes primero o segundo, tercero de la concepción todavía no es alma racional, entonces todavía no es persona como tal. ¿Por qué? La persona que era el individuo de sustancia o naturaleza racional. Y de ahí se quita todas estas conclusiones, ¿verdad? Entonces, en realidad, para comprender a Santo Tomás, habría que entender todas estas cosas y ahí podríamos decir, ¿él creía en esto o creía en aquello? Entonces, para mi parecer, es evidente que Santo Tomás no creía de que María nació con ese pecado original, entendía en el alma, sino simplemente en el principio de generación, que es el cuerpo. Pero esto es según este texto. Hay otros textos, que es lo que le quiero mostrar más adelante. Eh, entonces, yo diría más que nada, Richbel, ¿cómo vos lo ves a este punto? ¿Cómo vos ves hasta este punto? ¿Qué te parece? No, vamos muy bien, la verdad. O sea, hay que tener presente eso que estás diciendo, de modo que se pueda entender bien el pensamiento del Aquinate, porque como bien dice, o sea, escribió bastante y siempre hay un contexto detrás de cada escrito, ¿no? Y en este caso, al hablar de lo que es la concepción, pues entran muchos términos en juego. O sea, no es solamente decir, ah, concepción tal cual como lo entendemos ahora, no, porque está la concepción pasiva, activa, todo esto, y cuando se infunde el alma, o sea, hay muchos detalles que obviamente sé que vas a explicar con más detalle, con más precisión, pero aquí creo que vamos bien, ¿no? Creo que los hermanos ahí en el chat pues están entendiendo muy bien porque eso es lo bueno de tu persona, ¿no? Explicas de una manera que se puede entender, ¿no? Porque la filosofía tomista no es sencilla, o sea, hay que tener primero como que presente algunos términos para poder entender mejor a qué se refiere Santo Tomás de Aquino y tal cual como lo estás haciendo, creo que va muy bien desarrollado, ¿no? Perfecto. En el mismo libro que cité, en la página 181, Santo Tomás responde a otra objeción de Pedro Lombardo. Recuerden que todo esto tiene que ver con la encarnación del Verbo, o sea, de Cristo ahora, y referente a eso él habla de María. Y dice Santo Tomás, la santificación de la Virgen ha sido superior a las santificaciones de los demás, lo cual es evidente, dice él.
Pues en la santificación que se hace con la ley común en los sacramentos, se quita la culpa, pero queda la inclinación al pecado mortal y venial. Pero los santificados en el útero, fíjense lo que él estaba explicando, ahora en el útero, ¿qué ocurre? Primero hay la unión de dos gametos, ¿verdad? Ese gameto forma un embrión, lo que sería básicamente un ser humano para nosotros, pero para Santo Tomás no estaba muy claro esto, y esto va progresando hasta convertirse en lo que Santo Tomás dice, en este momento es un ser humano plenamente. Pero continúa. Pero en los santificados en el útero, en cambio, no queda dicha inclinación en cuanto orienta al pecado mortal. Más, sin embargo, sí queda la inclinación a los pecados veniales, dice él, refiriéndose a San Juan Bautista u otros, tal como se ve en Jeremías y en Juan el Bautista, que tuvieron pecado actual, pero no mortal, sino venial. Sin embargo, en la Santísima Virgen la inclinación fue completamente eliminada, tanto en cuanto al pecado mortal como en cuanto al venial. Y lo que es más, como se afirma, la gracia santificante no solo reprimió en ella los impulsos ilícitos, sino que también fue eficaz para los demás, de tal manera que, aunque era bella de cuerpo, no pudo nunca ser deseada por nadie. Entonces, volvemos a ver ese principio. Bueno, está bien. San Juan Bautista fue santificado en el útero, eh, Jeremías también, pero ellos podían pecar, sí, responde él. Pero en cambio, de María dice, una vez que nació, ya no pudo pecar, ya no había inclinación ni siquiera en ella. No había inclinación, no había pecado venial, no había pecado mortal, no había forma de que ella pecara. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos eso? Inmaculado. Eso es lo que nosotros entendemos, una persona absolutamente libre de toda forma de inclinación al mal, de toda forma de concupiscencia, nosotros nos entendemos como inmaculado, libre de toda mancha. Y eso es lo que Santo Tomás está diciendo sobre la Virgen al nacer, dice él. ¿Y por qué al nacer? Y como dijimos, porque él no entiende que en ese momento de la concepción, en realidad ya está el alma humana, ya el alma racional, todo en un solo momento, y eso, o sea, eso yo diría en términos generales. Eh, ¿Te parece si nos vamos a las obras catequéticas de Santo Tomás sobre el Ave María? Si es que de repente ahí. Bueno, le voy a citar lo siguiente de las obras catequéticas de la edición UNATE de las notas de Joseph del año 1995, donde habla sobre el credo, Padre Nuestro, Ave María, Decálogo y 7 sacramentos. Bueno, lo que hace Santo Tomás al hablar de Ave María es una descripción eh, cronológica de las diferentes partes que componen la salutación del ángel, y es súper, súper llamativo lo que él explica sobre él. Hermano, disculpa, no te estoy ¿Okay? escuchando, no sé si soy yo, porque bueno, también se me movió algo aquí, pero no sé si tu micrófono está bien. A ver ahí lo del chat, si pueden decir eso. Sí, porque yo no te logro escuchar, no sé. A ver, ¿Escuchan ahí bien todo o hay algún no, no te escucho. detalle? ¿Ahí me escuchas o no hay? A ver, es raro porque te escucho en el video de YouTube, pero no te escucho en el Stringer. Ah, ok, ok. Pero ahí en YouTube se escucha, ¿verdad? Pero te están escuchando, los demás te No, escuchan, yo soy el que no te escucho. no, no, pero es bastante importante esa parte. Si te parece, puedo salir y vuelvo a entrar sin ningún problema. Pero continúa, continúa, tranquilo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces vamos a continuar esa parte sobre la salutación del ángel. Lo primero que vamos a notar es como Santo Tomás dice, Ya. voy a decir las páginas exactas, más o menos, sería la página 131 del libro ya mencionado, y dice Santo Tomás, que cuando le dice, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo,
el Dios te salve le corresponde, dice Santo Tomás, a los reyes. Pero acá hay que entender, en el Antiguo Testamento, ¿alguna vez un ángel le dirigió la palabra a una mujer? ¿Le habló, digamos? Así en particular, yo no recuerdo que algún ángel la hubiera hecho una mención de honor, ni siquiera a un hombre. ¿Por qué? Dice Santo Tomás sobre esa cuestión, dice lo siguiente, que por ejemplo, Abraham elogió al ángel, pero el ángel no a Abraham. Y de hecho, el término usado en el Génesis es que se postró. Abraham se postró ante el ángel, pero el ángel no ante Abraham. ¿Por qué? Y por el grado de dignidad. Dice Santo Tomás, la razón de que antiguamente fuesen los hombres quienes reverenciaban a los ángeles y no al revés, estriba en el hecho de que los ángeles eran superiores a los hombres, y en esto, en tres aspectos. Nótese lo que está diciendo. El motivo por el cual es el hombre quien se dirige al ángel y no el ángel al hombre es por estos tres aspectos. Por lo tanto, ahora cuando el ángel va a referirse a María, entonces por los mismos tres aspectos. Dice, primero, por su dignidad. El ángel es de naturaleza espiritual, es decir, es naturaleza perfecta. El hombre, en cambio, es de naturaleza corruptible, dice. Por otro lado, dice también, segundo, por su intimidad con Dios. El ángel es íntimo de Dios, participa completamente del ser de Dios, no tiene pecado. Nosotros, en cambio, estamos separados de Dios. Perfecto. Tercero, por la plenitud del fulgor de la gracia divina, es decir, la acción de la gracia en el ángel es un montón de veces mayor que en el ser humano. Y dice, por tanto, no era decoroso que un ángel tributase reverencia a un hombre hasta que se encontrara en la raza humana una persona que sobrepasara en estos tres aspectos. Esta persona fue la Santísima Virgen, dando a entender que ella sí le aventajaba. Hizo al ángel rendirle homenaje y le saludó diciendo, Dios te salve. Así pues, la Santísima Virgen sobrepasó a los ángeles en estos tres aspectos referidos. ¿Cuál eran? Bueno, la dignidad. ¿Cómo una persona va a ser más digna que un ángel? Si el ángel es perfecto, no tiene ningún pecado, o sea, es pleno. Y bueno, él está diciendo, la Virgen tenía esa dignidad aún mayor al ángel y el ángel reconocía esto. En segundo, por su intimidad con Dios. Claro, hay una gran diferencia entre servir a Dios y criar al Hijo de Dios. La intimidad con Dios era infinitamente, yo creo que acá esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero me parece que es absolutamente absurda la diferencia que hay entre criar al Hijo de Dios y servir a Dios. Me parece a mí que Santo Tomás, al ver esto, piensa y dice, realmente, la Virgen María sobrepasó tanto al ángel en intimidad con Dios que pudo tener al propio Hijo, ya no solo al Padre, sino al Hijo dentro suyo, darle la carne al Hijo, criarle en todo su proceso, y esto, sin embargo, no lo tuvieron nunca los ángeles, ni lo iban a tener. Y por último, la actividad de la gracia divina. Entonces, si la gracia divina, que actúa plenamente en los ángeles, actúa aún más plenamente en María, eso es lo que propone Santo Tomás. Entonces, por eso dice Santo Tomás, ella, superada únicamente por Cristo, evitó todo pecado de manera más radical que santo alguno. En efecto, el pecado, pues original, y de él fue lavada en el seno de su madre, el pecado o es original y de él fue lavada del seno de su madre, es decir, que hay un pecado original que es limpiado en el momento, o es mortal o venial, y de estos estuvo libre, es decir, no tuvo ningún pecado. Al momento de su nacimiento, no tuvo ningún pecado. Dice además, quiero leer, hay una parte que le quiero leer para no hacer tan largo esto, porque es un chiquitito interesante lo que plantea Santo Tomás. Dice, María fue llena de gracia en cuanto a la dimanación de esta a todos los hombres. Ya es grande para un santo tener tanta gracia que baste para la salvación de muchos. Y lo más grande sería tenerla suficiente para salvar a todos los hombres del mundo,
Esto último ocurre en Cristo y en la Santísima Virgen. Todo el mundo conoce el término corredentora, ¿verdad? Para Santo Tomás no había una corredentora, había redentora. De hecho, en la antigüedad se decía muchas veces redentora directamente, y es lo que él está diciendo, es decir, la gracia de uno puede salvar a muchos y la gracia de María pudo salvar a todos. Para el sí de María pudo salvar a todos. Entonces la gracia, evidentemente, que ella participa, es plena completamente. De tal manera es llena de gracia que sobrepasa en su plenitud a los ángeles. Por ello, con razón, se la llama María, que quiere decir iluminada. El Señor llenará tu alma de resplandor y significa además iluminadora de otros, por referencia al mundo entero, y se la compara a la luna y al sol. Entonces eso es lo que Santo Tomás, en pocas palabras, porque en realidad le extiende un poco más, hace referencia a la Virgen María. Entonces yo plantearía la pregunta, así para ustedes, ¿qué es Inmaculada? ¿Qué significa Inmaculada? No es todo lo que acabamos de escribir una persona literalmente inmaculada. Desde su concepción, para Santo Tomás no podrá ser, por lo que ya explicamos, así literalmente. Pero para él nació necesariamente sin ningún pecado, completamente santificada, sin ninguna posibilidad de error, con una gracia inmanente a ella, que era capaz de salvar a la humanidad, porque le asigna un papel de redentora. Eh, Hoy en día usamos el término corredentor, o sea, corredentora, me explico, pero en la antigüedad se solía usar directamente el título de redentora, que después en el Concilio de Trento eso se cambió por un tema de conflicto, pero antiguamente se usaba tranquilamente el término redentora. Entonces, yo diría eso. Richbel, ¿hay algo que quieras decir sobre eso? No, la verdad, está quedando muy claro ese punto, ¿no? Por lo menos acá, Alexandra, cuando preguntaste, ¿no? Que es inmaculada, sin mancha, como tal. Sin embargo, para Santo Tomás de Aquino, como mencioné también, o sea, están los momentos, ¿no? ¿En qué momento es que se infunde el alma? Y ahí es donde debemos ver. Por eso es que dicen que nació sin el pecado original, obviamente, porque el alma se infunde en el cuerpo no es en el momento de la concepción, según el pensamiento de la Quinate, ¿no? Que ese era el problema que había en esa época. Pero sabes que yo estaba leyendo también y digamos que había variedad de pensamientos, o sea, esa era una forma de exponerlo por parte de la Quinate, pero habían otras formas de exponer también ese punto, y por eso es que vemos que la Inmaculada Concepción como tal ya se enseña antes, o sea, antes de Santo Tomás de Aquino ya lo vemos presente, sobre todo en Oriente se habla de la prepurificación, ¿no? Y esta expresión es justamente lo que habla Santo Tomás de Aquino, pero él no entiende es el momento, ¿no? En que se lleva a cabo esta purificación como lo define el dogma de la Inmaculada Concepción, que ya sabemos que es desde que se infunde el alma. ¿Cuándo se infunde el alma? En el momento de la concepción. Para Santo Tomás de Aquino estaba la cuestión de la concepción pasiva y concepción activa, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy presente. Yo sé que hay hermanos protestantes que, como tú dijiste, ¿no? Es un choque, o sea, comprender esto es un choque a su realidad porque ellos leen literal, ¿no? Habíamos hablado de que en este comentario a la salutación angelical hay protestantes que leen que María fue concebida en pecado original, sí, pero no leen la parte que tú estás mencionando, ¿no? Que es justamente la parte esencial de lo que forma parte del dogma y prácticamente se ignora lo que es el pensamiento de la Quinate en cuanto a estos términos tan importantes, ¿no? Para tratar este tema. Es que, de hecho, en el mismo texto, él justo dice eso. Es concebida en pecado, pero nace sin él. Entonces, para nosotros, que entendemos que la concepción es un solo momento, a mí al menos, la primera vez que yo leí me chocó, porque esto es una contradicción. O sea, ¿cómo es concebir pero nacer sin él? Para mí no tenía sentido. Entonces yo tuve que analizar, reflexionar, empezar a buscar, y me di cuenta, lo que yo entiendo por concepción, él no entiende por concepción. Yo entiendo que en la concepción ya está el ser humano, y el ser humano ya, ¿cómo se va a santificar un ser humano? O sea, ¿qué tiene que operar en él para santificarse? Y la gracia, pero ¿cómo se va a dar la gracia en un ser humano que todavía no opera con voluntad, no está haciendo nada? O sea, era un conflicto mío, y después al entender el pensamiento de Santo Tomás, ahí dije, no,
ahí sí que tiene sentido, porque la carne que es corrupta, como principio de generación, se va purificando en la medida que se va desarrollando hasta infundirse el alma. Y hasta el Exacto. punto que, al igual que Juan el Bautista o Jeremías, según Santo Tomás, son limpiados de pecado, María se vuelve literalmente inmaculada. Pero no solamente inmaculada, es decir, el texto que yo les leí habla de redentora, habla de que trae la salvación al mundo, habla de que es superior a todos los ángeles y todos los santos, habla de que era completamente incapaz de pecar, o sea, no existía en ella la capacidad siquiera de querer pecar, eh, y de hecho hay una cosa más que dice Santo Tomás. Entonces uno lee eso y dice, eh, a ver, para Santo Tomás, María estaba ahí, o sea, estaba allá en el pilar de todos los santos, en el pilar de todo el reino de los cielos, y, y sin embargo muchas veces tergiversa lo que él pensaba. Sí, de hecho, aprovechando lo que estás mencionando, aquí entra el comprender el culto de hiperdulía, ¿no? Porque no era simplemente dulía ni era latría, era hiperdulía porque era un culto, o sea, superior a los ángeles, a los santos, pero por debajo de Dios. Esto Santo Tomás de Aquino lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, cuando las personas citan a Santo Tomás de Aquino contra la iglesia, porque me hiciste recordar también estos días que estaba leyendo, que Santo Tomás de Aquino defendía la sola escritura. Y yo le digo, ¿cómo va a defender la sola escritura si él creía en la infalibilidad de la iglesia? Y de la iglesia romana, ¿no? Para aquellos que les gusta decir, no, la iglesia, pero no católica, no, perdón, no romana, sí, la iglesia romana como tal, lo dice textualmente, lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, es leer con otros anteojos, ¿no? O sea, a Santo Tomás de Aquino, o leer en base ya a prejuicios concebidos, y esto es lo que les impide entender mejor al Aquinate. Porque ciertamente, como tú dices, para cualquier persona que lea el Aquinate así de imprevisto, uno puede ver, oye, aquí hay una contradicción, oye, aquí está apoyando el aborto, ¿no? Como lo mencionaste también hace un momento, porque es muy cierto. Y siempre nos van a atacar por esos lados, ¿no? Porque siempre van a querer atacarnos con los mismos miembros de la iglesia. De hecho, te lo Claro, dijiste al principio, ¿no? Quieren citar a un gran doctor, el mejor teólogo de la historia de la iglesia, contra la iglesia, o sea, un absurdo total, ¿no? Porque Santo Tomás de Aquino se sujetaba a la iglesia. O sea, si Santo Tomás de Aquino fuera vivido en la época en que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, o definió, mejor dicho, el dogma de la Inmaculada Concepción, Santo Tomás de Aquino se fuera sujetado a ella. ¿Entiendes? Es claro. como, yo lo llevo con el caso de los que no aceptaban que se definiera como dogma la infalibilidad papal, y sin embargo, al definirse, ellos se sujetan a él, a la iglesia, ¿no? Porque de eso se trata el ser católico, ¿no? Obedecer y sujetarse a la iglesia. De hecho, a mí me parece un poco gracioso, ¿verdad? Porque justo en el texto que yo estaba leyendo, tanto en los comentarios de Pedro Lombardo como esto, eh, Santo Tomás literalmente enuncia tácitamente todos los, no, bueno, no todas, todos son dogmas, pero al menos todas las creencias marianas. Como por ejemplo, que no tuvo dolores de parto, de hecho lo dice literalmente tal cual, dice, voy a leer esa parte. ¿Y por qué no tuvo dolor de parto? Y claro, porque no tenía ningún pecado. Y dice, Ese es un la primera, spoiler, porque sí, mañana voy a tener un programa con el hermano Eric Barba justamente sobre ese tema. ok, ok. Dice, la primera recayó sobre la mujer, concebir con deterioro, gestar con molestia y parir con dolor. De esta maldición se vio libre la Virgen, que concibió sin menoscabo, gestó con contento y dio a luz con gozo al Salvador. Entonces, este es el primer punto, ¿verdad? También el mismo texto habla de que fue llevada, eh, o sea, es un poquito complejo, ¿verdad? Dice que murió, pero fue llevada. Es el famoso dilema con los ortodoxos, ¿verdad? De la asunción de María, de cómo fue realmente. Bueno, pero en el mismo texto también está. Lo que a mí me llama la atención es que Santo Tomás en un solo escrito enuncia todas las creencias marianas al momento de explicar eh, bueno, una cuestión del verbo en este caso, ¿verdad? Es decir, cómo Cristo fue concebido. Bueno, fue concebido por una mujer que tenía estas características, dice él. Y dentro de esas características eh, estaba necesariamente de que fue la única persona, el único ser existente en toda la, no quiero llamar historia de la eternidad, que pudo estar a la vez con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu al mismo tiempo. El ángel no pudo, de hecho eso es lo que estaba explicando Santo Tomás, ahora no pudo estar al hijo, obviamente, acompañar al hijo, nada, pero la madre sí. Y en la medida que hacía eso, fue por medio de quién? Del Espíritu Santo, concebida por medio del Espíritu Santo. O sea,
Entonces, es la única criatura en toda la eternidad que ha podido tener tal gozo, digamos. Entonces, obvio de que Santo Tomás tenía una mirada a María que no se asemeja ni un poco a la mirada que tienen la mayoría de los protestantes. Entonces, yo creo que es un punto importante, ¿verdad? Y también yo digo, vuelvo y repito, si vos me decís, Santo Tomás cree que María era inmaculada, yo te digo totalmente sí. Y cuando me decís, y creía que era inmaculada desde su concepción, y yo te diría, él no entiende concepción como yo y vos entendemos. Porque la persona que está preguntando eso entiende diferente también a Santo Tomás el término concepción. Entonces, la pregunta está errada, porque no estamos usando el mismo término para la misma cuestión. Ahí estaría el punto, ¿verdad? Sí, sí, si me permite citar algo acá, hermano Luca, que es de un artículo de un hermano brasilero, no sé si lo conoces, se llama Daniel Arthur. Para mí, bueno, junto contigo, son de los mejores que explican este tema de Santo Tomás de Aquino y la Inmaculada Concepción. Él tiene un artículo muy bueno, bueno, en realidad tiene varios, hay uno donde responde a una página protestante que justamente sigue estas ideas de que Santo Tomás de Aquino rechazaba la Inmaculada Concepción, y él explica lo que estamos tratando de explicar aquí, ¿no? Que Santo Tomás de Aquino no entendía Concepción de la misma manera que nosotros lo entendemos, y bueno, todo eso. Pero él cita unos textos muy interesantes que la verdad son poco conocidos. Es el texto de la Acta del Congreso Mariológico Mariano de 1955, o sea, llevado en Roma. Él cita aquí algunos textos, por ejemplo, el padre Sciapi dice que él afirmó que los principios de Santo Tomás están en perfecta armonía con los afirmados por el magisterio de la Iglesia. También cita al padre Manuel Cuervo, que dice, desde el principio establecido por Santo Tomás, la concepción de María fue inmaculada, es totalmente inevitable. Y cita también al padre Berardo, y dice, se puede ciertamente extraer de los mismos principios transmitidos por Santo Tomás. O sea, esto fue un congreso mariológico donde tomistas, distintas escuelas de pensamiento, ¿no? Se reunieron para hablar del tema de la Virgen María, sobre todo la Inmaculada Concepción, y ahí se trató justamente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino con la Inmaculada Concepción definido por el Papa Pío IX. Dijeron, no, o sea, no hay problema. O sea, en realidad los principios de Santo Tomás están de acuerdo con esto. La cuestión es entender el contexto de sus términos, cómo los usaba él, pero en esencia, vamos a decir, la creencia de Santo Tomás en la Inmaculada es inevitable, ¿sí? La cuestión aquí es entender concepción activa, pasiva, ¿no? Y todo esto, y sobre todo en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, queda muy claro, ¿no? Igualmente en otros textos que podría dar al final, ¿no? De una cita que, bueno, desde hace tiempo están ahí unas personas obsesionadas. Al final de la clase del hermano Luca, pues vamos a presentar el dichoso manuscrito, ¿no? Que según no existen, por ahí dicen algunos. A mí me parece interesante, ¿verdad? Es decir, eh, uno puede tranquilamente, en realidad, si uno dice, el principio es lo mismo, ¿qué está pensando fulano? ¿Qué tiene en mente? Y cuando hace las consideraciones se puede dar cuenta de que Santo Tomás, de hecho, todo lo que dice cuando se hace referencia a María es muy, muy mariológico, porque es muy lógico, es decir, es siempre parte de lo obvio, es decir, ¿qué es más obvio que aquella mujer que gestó al Hijo de Dios? ¿Acaso Dios no le dio la gracia suficiente para poder llevar a Dios? O sea, vamos, un poco de razonar un poco y ya te vas a dar cuenta que evidentemente le dio una gracia que va a superar al de todo el mundo, ¿verdad? Y ahí uno puede decir tranquilamente que lo que Santo Tomás dice es lo que después van a sostener, van a agarrar fuertemente. Por ejemplo, está el libro Amor a la Sabiduría Eterna, creo que se llama así tal cual, de Luis María Montfort, creo que se llama, del cual él habla únicamente de la encarnación del Verbo y habla un poco de la sabiduría, etc. Hay una parte donde se dedica únicamente a hablar de María y todas las conclusiones que se derivan por haber gestado al Hijo de Dios. Pero esas ideas que él tiene, ¿de dónde realmente extrae eso? Obviamente también de la patrística, ¿verdad? Por ejemplo, San Efrem, yo creo que es el principal autor de hablar de todo lo que tiene que ver con María, es decir, todos los dogmas marianos ya se encuentran en San Efrem de una forma súper explícita,
Y Santo Tomás lo que hace es, a ver, yo ya sé que esto es lo que nosotros creemos, ahora yo voy a razonar según el punto de vista filosófico. Por eso es lo que yo dije. En teología él hace filosofía y en filosofía él hace teología. A mí me parece que es el punto o la mira correcta que hay que darle a Santo Tomás. Pero esa es una opinión particular mía, ¿verdad? Pero en sí, yo creo que sí, todos los principios o los postulados que maneja Santo Tomás, a fin de cuentas, son lo mismo que los católicos, solamente les falta una precisión, es decir, dame una buena definición de esto y vamos a ver qué se puede concluir. Y nada, yo diría que eso así en síntesis. Sí, sí, totalmente. O sea, hay que conocer bien el pensamiento del Aquinate y la doctrina católica correctamente definida, ¿no? Porque a veces se hacen es muñecos de paja para tratar de rechazar la doctrina católica. En este caso, este tema es sumamente interesante y sumamente importante comprender, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, los términos que usaba Santo Tomás y cómo los entendía, ¿no? Claro, claro. Eh, a ver, yo me planteo qué tipo de objeciones yo creo que la gente le podría plantear. Y yo creo que en el pensamiento tomista no hay una objeción real. Es decir, no hay una objeción coherente para decir Santo Tomás negaba la Inmaculada Concepción. O sea, de que negaba imposible, porque no está usando los mismos términos. Entonces yo creo que en realidad esta cuestión se resuelve muy simple. Es decir, una vez aclarados estos postulados, yo creo que ya no debería haber una duda. Yo creo que no debería de haber una objeción, digamos, porque no, sencillamente, al menos a mí no se me ocurre una pregunta realmente interesante para esta cuestión. Me parece que es muy, muy claro, muy conciso, Santo Tomás, y bueno, entonces, ¿qué te parece si le preguntamos a la gente qué objeción a ellos se le ocurre? Porque a mí, en lo particular, me parece que no hay ninguna que sea así realmente interesante. Sí, ciertamente no hay objeción como tal, comprendiendo, repito, lo que es el dogma. O sea, comprendiendo tal cual como fue definido el dogma, no hay objeción en el pensamiento del Aquinate, solamente que ignores, ¿no?, la forma en como el Aquinate concebía ciertos términos. Pero bueno, vamos a preguntarle aquí a los hermanos que están allí conectados, a ver si tienen alguna objeción, aunque creo que ya prácticamente corregimos ese error de muchos, ¿no? Porque sí, ciertos católicos me habían presentado, era el del comentario a la salutación angélica, donde dice, mira, pero aquí dice que fue concebida en pecado. Digo, sí, pero tienes que entender lo que es el pensamiento de la quinate, concepción activa, pasiva, en qué momento se infunde el alma, o sea, yo con esa pregunta los dejo pensando, ¿no? O sea, ¿en qué momento creía Santo Tomás de Aquino que el alma se infunde en el cuerpo? Ya Claro, ahí, es progresivo, se va perfeccionando el ser y exacto. pasa, ¿qué es más perfecto? Es decir, este es el razonamiento tomista. Ahora, ¿qué es más perfecto? ¿Una planta o una roca? Una planta. O sea, al menos el pensamiento deductivo simple. Y entonces decimos, bueno, la planta, ¿por qué es mejor? Yo porque es un ser vivo. Y el ser vivo, en cuanto se compara una planta y un animal, ¿cuál parece que posee más grado de perfección? Y parece que el animal, porque el animal puede sentir, puede emocionarse, puede enojarse, puede experimentar, tiene experiencia, pero tiene más. ¿Y qué es más impresionante? ¿Un ser humano o un animal? O sea, un animal cualquiera. Y claro, el ser humano, porque puede razonar, yo puede abstraer. Entonces, ese mismo razonamiento es que en el grado del ser, el ser humano se va perfeccionando en el momento de la concepción hasta llegar a ser propiamente un ser humano. Y bueno, ¿verdad? Entonces, hay un punto, y ese punto es lo que Santo Tomás no tenía en claro, pero es debido al escolastismo que había en ese momento. Es decir, todos los pensadores buscaban razonar lo más profundo de las cosas de la fe. Entonces, hacían divisiones en diferentes áreas del conocimiento. De hecho, la escolástica se caracteriza, de hecho, bastante por hacer una separación, al menos, ¿verdad?, en el conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo, San Alberto Magno, el principal, cuando él habla, por ejemplo, de la naturaleza expansiva, ya sea sobre los minerales, o podemos pensar en Roger Bacon, que bueno, él plantea, ¿verdad?, la tesis del conocimiento empírico, que por primera vez se da así como tal, y bueno, entonces se separa bastante lo que es, lo que nosotros podemos describir la realidad de lo que es la realidad. Y nosotros, o los escolásticos, lo que buscaban era
comprender la realidad, y a raíz de lo que comprenden van describiendo. Y es lo que Santo Tomás estaba haciendo al decir, bueno, yo sé que la Virgen María es inmaculada. Ahora, ¿cómo se da eso? ¿Se entiende? Es decir, una creencia, para mí, unánime. Es decir, yo miro la historia y para mí me parece bastante obvio de que no había ningún solo pensador que creía que María tenía pecado. Es decir, nadie pensaba eso. Entonces, ya lo que hace Santo Tomás es simplemente intentar comprender eso a raíz de los conocimientos que le podía proveer la filosofía, ¿verdad? Y que evidentemente la filosofía no está libre de errores, como en este caso la idea de Aristóteles de cómo se da la evolución del ser humano. Sí, de hecho, bueno, yo sé que tú también eres muy amante de la patrística. Cuando uno ve a los padres de la iglesia, aquí la discusión es desde qué momento María es inmaculada. Es decir, no es que niegan o vamos a decir, alegan que María fue pecadora en sí, aunque hay algunos casos aislados, ¿no?, que podríamos mencionar, pero esas citas también son como que cuestionables, ¿sí? Porque el pensamiento en general pues hablaba de María como inmaculada. Entonces, si es inmaculada, ¿cómo va a tener pecado? O sea, no hay relación allí, ¿no? Entonces hay que ver la forma en cómo tanto en Occidente y en Oriente se entendía también el pecado original, que este es otro detalle también importante. Por eso a mí me gusta mucho, yo estudié la parte de la Inmaculada Concepción desde Oriente y ellos usan el término prepurificación, ¿sí? Por eso cuando se habla de purificar no quiere decir que es porque tuvo pecado, ¿no? En el concepto oriental no es así. Para nosotros occidentales sí puede ser. Si nosotros hablamos de purificar algo es porque tiene pecado, ¿no?, en este caso. Pero para los orientales no. De hecho, también se habla de que María fue purificada de la primera sentencia. O sea, la primera sentencia es el pecado original. Entonces, hay muchas expresiones que a veces las pasamos por alto, ¿no? Porque pensamos que se está hablando de otra cosa y no, están hablando del pecado original. Porque aquí entro también un poco en la discusión con los ortodoxos. Que los hermanos ortodoxos dicen, no, que creemos en el pecado ancestral. Pero es que en esencia viene siendo lo mismo que el pecado original, solamente hay algunos detalles que cambian, ¿no? Pero en esencia vienen siendo lo mismo. Por eso algunos teólogos ortodoxos pues usan los términos de forma intercambiable, ¿no? Y eso también nos lleva a ver por qué en Oriente también se defendió la Inmaculada Concepción a su manera. Pasa que las preguntas que la gente suele hacer en realidad es por un desconocimiento muy grande de la historia, es decir, confunde mucho lo que ocurre. Por ejemplo, ustedes piensan en pecado original, y acabo de decir Rachel, por ejemplo, de que básicamente los orientales tienen otro concepto de nosotros, pero hay algo gracioso. Fue un griego, es decir, un padre griego que vendría siendo la parte de Oriente, quien definió de una manera bastante explícita lo que es el pecado original. Y fue un latino el que hizo una confusión del pecado original. Uno es Tertuliano, el latino, y el otro es Orígenes, en griego. Y sin embargo, nosotros, los occidentales, nos quedamos con Orígenes, a pesar de que es un griego. O sea, eso no tiene mucho que ver en realidad, pero lo que intento explicar con esto es que no es que ellos piensan distintos porque su teología es distinta, ¿no? Es decir, es una cuestión de desarrollo histórico donde diferentes teólogos van intentando aclarar cuestiones y a partir de esas cuestiones intentan dar definiciones. Y obviamente nosotros, como tenemos fe en la Iglesia, sabemos de que podemos confiar que la Iglesia va a tomar el veredicto correcto entre la opinión de todos estos y la opinión de todos estos. E irónicamente, es la opinión de Orígenes, un griego, en la cuestión del pecado original que sobresale frente a la cuestión de Tertuliano del pecado original, que es totalmente diferente y es un escrito latino. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema a considerar. Es decir, los escritos griegos muchas veces tuvieron mucha importancia para nosotros y viceversa. Por ejemplo, el Hipólito, que fue un romano, o sea, un antipapa de Roma, su escrito quedó hacia la parte de Egipto y fue olvidado por la Iglesia de Roma, el libro, o sea, lo que vendría siendo la tradición apostólica, y hasta hace poco se recuperó y la gente se dio cuenta, o sea, los investigadores, que Roma, por lo menos toda esa parte, se había olvidado del escrito de Hipólito, de tradición apostólica, y los egipcios lo habían guardado. Es decir, acá no tiene que ver con un tema de, porque ellos dicen esto y nosotros decimos esto, no. Es simplemente un desarrollo histórico y que la Iglesia toma un veredicto y dice, nosotros, tomando en consideración todas estas cosas,
a la luz del Espíritu Santo vamos a definir. Y obviamente, como tenemos fe, podemos dar fe de que esas definiciones son las precisas y no otras. Es decir, el concepto de pecado original no es el mismo en Ireneo de León que en Justino Mártir, por ejemplo. De hecho, no recuerdo ni siquiera que Justino Mártir haya hablado explícitamente del pecado original, pero Ajá. así, o sea, son ejemplos que yo podría dar. Y no porque no crean, sino porque eh, no se dedicaron a esa parte del estudio, muchas veces nosotros mismos. Yo no opino en cuestiones que yo no sé, yo me callo. Entonces, no tiene por qué Orígenes saber todas las cosas. Las cosas que no sabe se callan. Y así ocurrió en la historia de la patrística. Y por eso se van a dar cuenta, un escritor súper especial sobre esto es San Efrem. San Efrem, todo lo que escribe es sobre María. Al menos la gran mayoría de sus escritos que yo conozco son sobre María. Y otras cosas no se detienen mucho a pensar. Y cuando ven, él compara a María básicamente como la salvadora del mundo, si uno mira. Eh, o sea, no quiero llamarle hereje ni nada, pero se van a dar cuenta que es muy chocante la manera que él resalta a María, que es totalmente diferente al resto. Es decir, es la verdad muy interesante. Entonces yo dejaría con esa anécdota. Sí, es que, o sea, cada autor tiene su pensamiento, ¿no? Y sobre todo dependiendo de la escuela de donde provenga, ¿no? En este caso, ya hablando de la patrística, uno tiene que tener presente esto, ¿no? Si es de la escuela de Antioquía, si es de la escuela griega, si es de la escuela, por lo menos africana, ¿no? Todas estas cosas uno tiene que tenerlas presentes porque no va a atribuir un pensamiento de la escuela antioqueña a la escuela africana. ¿Sí? O sea, porque tienen diferentes concepciones de ver el mismo tema, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque a veces dicen, es que los padres de la iglesia no se ponían de acuerdo. Claro, obviamente tenían sus distintas concepciones, ¿no? Dependiendo de dónde venían. Pero en la esencia, cuando la iglesia se reunía, ahí ellos se ponían de acuerdo, ¿no? Que eso es lo que nosotros hablamos como el consenso unánime o el magisterio. Por eso es que nosotros nos sujetamos al magisterio, no al padre de la iglesia este o el otro, ¿no? El magisterio como tal es el que resuelve estos conflictos, ¿no? Cuando Hay uno se una da cuenta de anécdota. todo esto, uno se da cuenta de que el protestantismo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Porque uno ve esta unidad como tal, es dentro de la iglesia, ¿no? Comprendiendo como tal lo que es la unidad. A mí, por ejemplo, me hace pensar eso que mencionas sobre, por ejemplo, hay conflicto en algún aspecto teológico y bueno, pasa que para ellos ninguno de esos aspectos era negociable, por eso justamente todos intentaban resolver la cuestión y buscando resolver la cuestión terminaban haciendo un concilio, terminaban discutiendo entre ellos. No era gente de que, ah, bueno, vos pensás distinto, yo pienso distinto, está bien que vos creas así, está bien que yo crea así, vamos a convivir. No, al contrario. Eh, si fulano tenía un pensamiento y el otro, confrontaban esas ideas, intentaban ver cuál era realmente la más probable, y luego si el problema era tan grave, se terminaba yendo al concilio, ¿verdad? Por ejemplo, un solo ejemplo voy a poner, el subordinacionalismo o también podría ser el monarquismo o el monotelismo o el homonoenergeta. O sea, todas esas cuestiones son en realidad cosas de teología muy profunda, no es simple. Y de la nada, a un padre de la iglesia, al dar una simple opinión, la gente le malinterpreta y después empieza una discusión teológica y se da toda una vuelta impresionante en la historia y bueno, se resuelve en el concilio, pero ahí el punto está, para nadie de ellos esa cuestión era, ah, no, podemos convivir con todos estos errores teológicos y sigamos. Al contrario, decía, no, vamos, tenemos que solucionar esto. Exacto, es que hay un santo, no sé si lo has escuchado, San Edmundo Champion, que él decía que los concilios fueron el mecanismo para resolver los conflictos doctrinales de la iglesia. O sea, cuando había un problema entre un padre de la iglesia, otro, o entre cristianos, los concilios eran para esto. Y no solamente hablamos de concilios ecuménicos, sino concilios regionales. O sea, siempre ha sido este mecanismo para resolver dichos conflictos. Pero esto nos lleva también a comprender el papado, ¿no? Porque cuando el conflicto no se resolvía en esos concilios regionales, ah, miren, avísenle a Roma, ¿sí? Que sea el obispo de Roma la cabeza quien decida quién está en el error y quién no. Y a veces hasta se trataban con los patriarcas, ¿no? Por eso yo a veces me pregunto, o sea, ¿por qué a las personas les hace falta tanta humildad? O sea, cuando vemos esto, nosotros vemos que eran patriarcas, eran obispos,
eran personas que conocían la lengua original, es decir, griego, ¿no? Y a veces nosotros queremos decir, no, esta interpretación es la correcta porque yo leo que es así y yo entiendo que esto es así. Oye, nos falta humildad, ¿no? O sea, tantas personas que han estudiado ese texto y vas a decir tú, no, yo tengo la razón. O sea, eso es mucha soberbia, ¿no? Yo siempre se lo digo a los amigos protestantes y también a algunos amigos católicos, ¿no? Porque a veces quieren absolutizar interpretaciones que la iglesia no ha dado, sino que por lo menos a mí me gusta como tú dices, ¿no? Esta es mi apreciación personal, porque así debe ser uno, ¿sí? Al final nosotros como católicos nos sujetamos al magisterio de la iglesia. Y volviendo a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque aunque a Lucas y a mí nos gusta hablar de la patrística, nos estamos desviando un poco, pero Santo Tomás de Aquino entendía muy bien esto, ¿sí? Él decía, ok, yo puedo aceptar lo que dice Jerónimo, lo que dice Agustín, pero al final, pues son opiniones, ¿sí? Yo me sujeto es a la iglesia romana y decía muy claro, la iglesia romana, o sea, no vienen aquí esas excusas de que no, hablaba de la iglesia pero no romana, no, era la iglesia romana a la que se sujetaba. No sé, hermano Lucas, si tienes algo más para compartirnos o procedo a compartir también lo que les traigo a los hermanos allí para que ya dejen por ahí algunos la obsesión con una cita de un manuscrito que no consiguieron. No, podemos mejor proseguir, o sea, mostrás la cita y comentamos sobre eso, me parece bien. Vale, perfecto. Sí, bueno, voy a compartir por acá. Aunque por aquí te dejan un comentario, ¿no? Oscar Vega dice, saludos a Luca, es de la Capilla San Judas de la ciudad de Ñemby. En su momento ayudé a gestionar sus papeles para su confirmación de adulto. A ver, Pedro dice, lo que veo fue que Santo Tomás de Aquino cuando recibió la sabiduría dijo, todo lo que he escrito me parece paja. O sea, eso es mucha humildad, realmente, ¿no? Eso es mucha humildad por parte de Santo Tomás de Aquino, que no era una perendulce, o sea, que conoce el carácter de Santo Tomás de Aquino, no era una perendulce. Yo lo llevo a alguien muy parecido en la época patrística, que era San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo era fuerte cuando trataba a los que no creían como él, ¿no? A los que no pensaban como él. Aunque San Agustín se salvó, ¿no? San Agustín sí recibió un trato un poco más amable que el vídeo, por lo menos. Bueno, voy a compartir por acá la famosa cita, pero antes quiero mostrar el libro, ¿no? Del cual tomé esta información, ¿no? Porque no fui que yo me lo inventé. Vamos a poner en contexto a los hermanos, ¿no? Que no conocen sobre esto. Hace unos 4 años, creo yo, tuve un diálogo, ¿no? Con una persona que ustedes quieren mucho, ¿no? El famoso Cristian Izquierdo, alias el Adelfo, ¿no? Como puso por ahí el hermano Gustavo, que así lo bautizó nuestro Es muy hermano bueno, Santiago muy Alarcón. bueno. Yo cada vez que escucho eso, a mí me encanta decir, no, pero yo digo acá con toda la buena onda del mundo, a mí me encanta esos apodos, son, de hecho, mi Sí. apodo, no sé si vos sabés, mi apodo es Niño Brócoli, y a mí me encanta mi apodo, o Ah, sea, por Pacheco, sí, yo sí, escuché Pacheco. yo amo mi apodo, o sea, no es que tengo algún problema con mi apodo, no, a mí me encanta. Bueno, por lo menos Pacheco hizo algo bueno, ¿no? Nos dio a conocer hermanos que tienen una gran formación, en este caso tu persona, ¿no? Por lo menos le está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Está dando a conocer más hermanos que... Le sale mal la jugada. Sí, sí. Pero bueno, aquellos que no conocen el contexto fue este, ¿no? Un diálogo que yo sostuve con Cristian Izquierdo hace unos 4 años. Yo no tenía ni canal en YouTube, simplemente hacía apostolado por Facebook, ¿no? Debates y publicaciones y todo eso. Él quiso dialogar, y bueno, está bien, teníamos un moderador y todo. Era sobre la Inmaculada Concepción. Y él jugó su carta, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Pero él pensó que pues uno era ignorante sobre el tema y yo, o sea, no es que me gusta alardear, pero yo no voy a hablar de un tema si no lo conozco. Es decir, si tú me invitas a hablar de un tema, lo estudio si no lo conozco, o si lo conozco, yo digo, bueno, está bien. Pero si no lo conozco, pues dame tiempo para estudiarlo, ¿no? Es lo que uno por lo menos debe hacer. En este caso, cuando él me dijo la Inmaculada Concepción, yo sabía que podía tratar a Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona, porque algunos usan ciertos textos allí para rechazar la Inmaculada Concepción. Entonces, bueno, cuando él me presenta a Santo Tomás de Aquino, me dio mucha gracia, ¿no? Porque él no sabe cómo leer la Suma Teológica. Yo creo que ya aprendió, ¿no? Después de ya varios años, creo que
ya aprendió cómo se lee, porque él me estaba leyendo las objeciones. Yo digo, ¿tú sabes cómo se lee la Suma Teológica? Y él me dice, sí, hay que leerla completa. O sea, yo no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si sabes cómo se lee. Y él quedó como que, pero como a mí no Yo, me gusta humillar ni nada, yo lo que le dije, no, mira, hay objeciones, hay respuestas, o sea, hay que leerlo así. esto es un llamado y sería a los protestantes, es decir, no deberían nunca de intentar refutar a un católico con el Dessinger. Yo te digo esto porque yo ya vi esto. Y un católico, o sea, justo fue Christian quien intentó refutar a Curateca en un live, me recuerdo, con el Dessinger. Y fue una aberración lo que ocurrió porque el Dessinger pues te dice, ¿verdad? En una parte lo que fulano creía, ¿verdad? Y en otra parte, mucho más adelante, te dice lo que no hay que creer o la afirmación herética de fulano, ¿verdad? Claro, o si Y son a veces condenas, ¿no? ocurre Que que, la iglesia está haciendo. Te está condenando sí, o esta sea, proposición y el Singer te la menciona. a veces ocurre eso de que el protestante con un ánimo de simple refutar, no es que intenta pararse y entender qué tipo de texto es el que estoy leyendo y cómo debo de intentar comprender el texto. Sí, eso me ha pasado mucho, ¿no? Tratando con protestantes, sobre todo en la cuestión de las imágenes, me pasó con el Denzinger. Mira, aquí dice que adoremos con la tría. Y yo, ¿dónde dice que adoremos con la tría? Al contrario, dice que no se debe adorar con la tría las imágenes. Entonces, bueno, había que explicarle todos esos puntos. Por eso es que cada texto hay que leerlo en su contexto, ¿no? Y sobre todo el contexto tanto histórico también como el contexto inmediato de lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, prosiguiendo acá con el contexto, ¿no? de la cita que vamos a presentar, ¿no? Yo le presento a Cristian Izquierdo una cita de las tantas que podemos citar, ¿no? Tú mencionaste el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, la saludación angelical, pero yo le presenté otra cita que es poco conocida, ¿no? Que es el comentario a los Gálatas, ¿no? El capítulo 3, sexta lección. Allí Santo Tomás de Aquino también revela que la Virgen María fue excluida del pecado original, ¿no? Se menciona que todas las mujeres fueron llevadas por el pecado original, con excepción de la Virgen María. Y claro, para él eso fue sorpresa porque no conocía ese texto. Pero después él se agarró de allí. ¿Por qué? Porque él buscó en la primera página en internet donde hablaba de comentarios de los Gálatas traducido al español y él no vio que decía eso, ¿no? O sea, parece que no sabía lo que es la crítica textual, ¿no? Que se tiene que dar mucho con los manuscritos antiguos. Entonces yo, bueno, yo le expliqué, mira, sí, ahí tienes que ir a los manuscritos más antiguos y todo esto. Y bueno, así duró 3 años, hice un video con Pacheco, con Néstor Díaz, o sea, tratando simplemente de descalificar que la cita no existe. Después cuando se la presenté, que le dije, mira, esta está en esta parte, esto es lo que dice. No, no, esa cita no existe, esa te la inventaste, esa cita está mal, yo no encontré el manuscrito. Ok, entonces hoy vamos a presentarle ese manuscrito. Pero antes de eso, voy a presentarle de dónde tomé la información, ¿no? Porque hay que basarse en una fuente secundaria, ¿no? En este caso. Y este libro, de tantos que podría citar, el dictamen sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima, un libro publicado en 1849, la verdad es muy bueno porque trata a detalle la historia de la Inmaculada Concepción, cómo fue entendida en Oriente, Occidente, y también aquellos que presentan como supuestos objetores contra la Inmaculada Concepción. Entonces, bueno, aquí se menciona también a Santo Tomás de Aquino en la página 59, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. En la página 59 se menciona este texto al que yo aludí, ¿no? en, mi, en mi defensa sobre el pensamiento de la Quinate sobre la Inmaculada Concepción. Dice, en la exposición de la epístola a los Gálatas, capítulo 3, en la lección 6, dice el santo doctor, virum de mille unum reperi episec Christum qui essex sine omni peccato mulierem autem no inveni quae omnino a peccato in munis esse ad minus originali belveniali excipitur purissima ec omni laude dignissima Virgo. Si no entendió, bueno, tienen que estudiar latín. No, mentira, yo tampoco sé latín, pero bueno, tenemos herramientas, ¿no? Para poder aprender de esto. Pero leemos el comentario que hace el libro. Dice,
Así lee la edición de París de 1541. Las últimas expresiones que favorecen manifiestamente la concepción inmaculada y que se leen en multitud de códigos los más fidedignos, fueron suprimidas en las modernas ediciones y principalmente en la de Venecia de 1593, como lo convencen hasta la evidencia Enríquez, Pineda, Teófilo, Reinaldo y Antonio Velázquez. Íntegro está el texto en otra edición anterior, veneciana, de 1555, hecha con forma ejemplares correctísimos, como lo testifica Fray Santiago Alberto de Castro, religioso dominico. Íntegro está también en 2 ediciones de París de 1529, de las que una lleva el título In Via Escobedo. Puede verse lo que sobre tal supresión dice Marracio en los 2 opúsculos titulados Fides Cayetana y Alocuciones Pacificar. O sea, hay que entender también que Santo Tomás de Aquino o sus escritos han sido también manipulados, ¿no? A través de la historia. Algunas ediciones han eliminado textos, otras han añadido textos, ¿no? En este caso tenemos la certeza de que este texto del Comentario de los Gálatas formaba parte de los más antiguos manuscritos, ¿no? Y tenemos testimonios contemporáneos en los primeros siglos después del siglo XIII, ¿no? Después de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, ya nos dieron acá una pista, ¿no? Dice el de 1541, la edición de París, ¿sí? Lo vemos acá. Así lee la edición de París de 1541. O sea, si aquí está tan claro, yo creo que cualquiera lo que debe hacer es buscar esta edición, ¿no? Si quiere ver el texto. Pues yo hice la tarea y aquí tengo lo que es esta edición de París de 1541, porque eso es algo que hay que agradecerle al internet, ¿no? Que ahora hay muchos manuscritos ya digitalizados y uno puede revisarlo y cotejarlo, ¿no? Aquí dice Tomás de Aquino, Santo Divi Tomás Aquinatis, Ordinis Predicatorum, Parisis, ¿verdad? 1541, ¿sí? Se logra ver bien allí, ¿sí? Está, 1541. Ahora vamos a ir al comentario a los Gálatas, capítulo 3, lección 6. La página 347 de este manuscrito, o bueno, de la edición en PDF de este manuscrito. Aquí podemos ver, ¿no? Capítulo 3, lección 6. ¿Sí? Sí se logra ver bien allí, ¿no? Que es la lección 6, es el capítulo 3 del comentario de Santo Tomás de Aquino a los Gálatas. Ahora, no vamos a leer todo el texto, ¿no? Vamos a buscar es lo que nos interesa. En este caso, tengo por acá ya señalado la parte que nos interesa, ¿sí? Fíjense que es la misma página, capítulo 3, lección 6, porque después viene la lección 7. Y aquí están las palabras citadas. Viru de mille, a ver, parece que ahí está un poco borroso. Vamos a leerlo nuevamente del libro. A ver, ¿dónde está? A ver, se me perdió aquí con tantos documentos. Aquí está. ¿Verdad? Virum de mille unum reperi, silice Christum quiesec sine omni peccato. Vamos a ver si el manuscrito dice eso. Ok, aquí volvemos. Viru de meli une reporque Christu quieler file omni peccato. Bueno, está un poco borroso allí, ¿no? Pero lo que nos interesa es esta parte. ¿Qué dice acá? Exhibitur purísima y laude dignísima Virgo María. Es decir, haciendo sección de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo que dice el texto en español? No he encontrado ninguna mujer que estuviera completamente libre del pecado, al menos original o venial. Se exceptúa a la purísima y dignísima de toda alabanza Virgen María, que estuvo totalmente inmune del pecado original y venial. ¿Sí? O sea, ahí tenemos otra prueba más de que Santo Tomás de Aquino sí creyó en la Inmaculada Concepción
en algunos de sus escritos se puede ver este pensamiento, ¿no? Hay que entender es la cuestión de la concepción, ¿no? Que ya lo explicó el hermano Lucas, cómo entendía él esto, pero cuando dice que fue inmune del pecado original, esto es justamente la Inmaculada Concepción como fue definida por el Papa Pío IX. ¿Sí? Así que, Cristian, aquí está el manuscrito, no lo inventé, está en la edición de París de 1541, ¿sí? Aquí todos lo pueden ver. Bueno, el hermano Gustavo dice, se lo grabó para Cristian y el cohete Asaf. Pero igual, yo sé que ellos van a seguir insistiendo, ¿no? Que fue una cita, que fue falsificada, que, bueno. O sea, al que no quiere creer, simplemente, por más razones que se le den, no va a creer, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Una frase que se le atribuye, ¿no? Para quien quiera creer, tengo muchas razones. Para quien no quiera creer, no tengo ninguna. En este caso, bueno, ahí la tienen los hermanos, pues complementando la gran exposición que hizo el hermano Luca, trayendo el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, que podemos decir que fueron varias etapas, ¿no? En el pensamiento de la Quinata. ¿Sí? El comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, luego la suma teológica, luego podemos ver también el comentario de los Gálatas, que es contemporáneo con el comentario a la salutación angelical, ¿no? Pero ahí hay que considerar que cada escrito él hace con una finalidad y él responde Exacto. según esa finalidad. Es decir, no necesariamente lo que él piensa en ese momento. Por ejemplo, en los comentarios de Pedro Lombardo son objeciones, entonces son respuestas a esas objeciones en concreto. No es algo que él en particular piense, sino cómo yo respondo a esa cuestión. Y bueno, Exacto. me parece a mí, según Santo Tomás, ¿verdad? Que se puede responder de esta manera. Y él responde, ¿verdad? En la suma teológica es exactamente lo mismo. No es necesariamente lo que él en particular cree, sino que se plantea una pregunta e intenta responder, no del ámbito de la creencia, sino en el ámbito de la lógica. Es decir, independientemente si yo puedo aseverar esto con mi fe, esto es así, no es así, en realidad él intenta responder en la lógica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Justo hoy había terminado de grabar un vídeo donde ustedes obviamente conocen, ¿verdad? La matanza de Herodes a los niños de Belén. Y uno me preguntará, ¿esto es un hecho histórico? Y yo le voy a decir, no puedo demostrar que sea un hecho histórico, pero yo por fe creo rotundamente con hecho histórico. Entonces, Exacto. yo puedo, lógicamente, intentar, aunque sea, demostrar que que es probable, pero en realidad con mi fe yo creo otra cosa, yo creo que sí sucedió. Entonces, en la lógica voy a decir es probable, pero en mi fe voy a decir esto sucedió. No porque la fe y la razón sean opuestas, simplemente porque estoy respondiendo en materia diferente. Es decir, entre la evidencia histórica que puedo concluir, esto puedo concluir, pero la revelación me dice algo más. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa en Santo Tomás con el tema de la eternidad del mundo, ¿verdad? Cuando se plantea si el mundo es eterno, para él es indemostrable de que no sea eterno, y por tanto debe ser eterno, pero por fe él sabe que esto no es así. Eso, por ejemplo, un tema ahora que podría citar. Sí, es que este tema, como digo, es muy extenso, la verdad. O sea, comprender al Aquinate y su pensamiento sobre la Inmaculada Concepción no es simplemente leer una página web y ya, ¿no? Es bueno comenzar con libros, ¿no? Que traten sobre la Inmaculada Concepción. En este caso, hay también libros sobre el tomismo, ¿no? Por lo menos Síntesis Tomista de Garrigou-Lagrange, muy bueno. También explica lo que, bueno, explicó el hermano Luca, lo que hemos tratado de explicar acá. Y por allí partimos, ¿sí? Porque también hay un error que han cometido algunos hermanos católicos, y es que se van a libros de Mariología para conocer el pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre la Inmaculada Concepción. O sea, ahí va a venir la opinión del autor de ese libro, ¿sí? Y si esa persona opina o ignora, ¿no?, algunos detalles sobre el Aquinate, porque no es experto en el Aquinate, va a concluir erradamente, ¿sí? Y eso ha pasado en algunas obras de Mariología, porque lo que mayormente se dice, y de hecho esto lo mencionan también como un argumento, ¿no? Ahora que me acuerdo, es que San Juan Pablo II dice que Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción, pero claro, hay que entender que no lo creía en el sentido como fue definido, porque había diferentes concepciones. Bueno, lo hemos repetido muchas veces esto, pero hasta que quede claro, ¿sí? En la concepción de Santo Tomás de Aquino de lo que es concepción no es lo mismo que la del dogma cuando fue proclamado.
Entonces muchos se agarran de allí, ¿sí? Pero es que el Papa Juan Pablo II no era ignorante en esto, porque él fue un gran teólogo, ¿no? Se le conoce más como un pastor, como un papa que viajaba mucho a los distintos continentes, ¿no? Pero él fue un gran teólogo también, y obviamente conocía de esto. Pero hay que profundizar un poco más para entender mejor el pensamiento del Aquinate respecto a la Inmaculada Concepción de María. Entonces, respondiendo a la pregunta ya para ir terminando, ¿rechazó Santo Tomás de Aquino la Inmaculada Concepción de María? Responde Luca. Eh, yo diría inmediatamente no. O sea, así tal cual yo diría, porque yo entiendo perfectamente de que para él María era completamente sin ningún pecado original, completamente libre de él, no tenía ninguna inclinación al mal, era la más perfecta entre todas las criaturas, todas, incluye todas, tuvo la plenitud de la gracia, a diferencia de todo lo demás, tenía o pudo portar al Hijo de Dios, y es algo que es evidentemente puro, ¿verdad? Entonces yo diría en un principio, no, o sea, no rechazaba, aceptaba completamente de que María era inmaculada en el sentido de que yo digo como concepción. Es decir, lo que cuando se hace la pregunta, esa pregunta en concreto, si Santo Tomás entendiera el mismo concepto, él diría, sí, o sea, María es, desde su concepción, desde que el alma de María empieza a ser, ella es inmaculada. Eso es lo que yo diría en principio. Uh-huh. Sí, claro, hay que matizar esos puntos. Por eso me parece bien, porque no es responder sí o no directamente. No, hay que ir a todas esas cosas que hay que tener presentes. Fíjate, este comentario también que hace, bueno, lo cita Trenchard en su libro The Case for Catholicism, pero aquí cita al teólogo moral William May, que dice, Santo Tomás, si estuviera vivo hoy y conociera la evidencia biológica conocida hoy, no dudaría en concluir que el cuerpo que surge cuando se completa la fertilización es indudablemente un cuerpo humano y por lo tanto su principio organizador y vivificador solo puede ser un alma humana, un alma intelectual o espiritual. En otras palabras, Santo Tomás, si entendiera con la ciencia de hoy desde qué momento el alma se infunde en el cuerpo, ¿verdad? Y ahora sabemos que es desde la concepción, porque somos pro vida, ¿no? Hay que decirlo. Santo Tomás de Aquino no tendría tantos problemas como lo tuvo en el siglo XIII, ¿no? Que la verdad era complicado porque todavía no había este desarrollo científico, ¿no? Pero habían algunas ideas y por eso vemos que el pensamiento de Santo Tomás, como dijo el hermano Luca, puede variar dependiendo a quién esté respondiendo, ¿no? Y que esté tratando en ese momento. Claro. Bueno, hermano, yo creo que de verdad agradecido. Espero tenerte en otra oportunidad. Espero que te haya sentido cómodo. Espero que te haya gustado la interacción. Eh, y bueno, tus palabras finales, ¿no? Con los hermanos. Nuevamente agradezco a Richwell por la invitación, la verdad que sí, me sentí cómodo, fue un tema bastante divertido así tratar, yo creo que se puede digerir bien, es decir, tampoco es un tema así tan complejo ni nada, simplemente hay que hacer por parte y se puede hacer bien. Entonces, agradezco nuevamente a Richwell y también a ustedes por estar viendo ahora mismo. Y le invito también a ver los contenidos que tengo en mi canal, que más que nada son únicamente formativos, o sea, intento hacer síntesis más que nada de diferentes fuentes, de diferentes cuestiones, intentar resolver esas cuestiones y intento trasladar lo que es el mundo académico a YouTube, es decir, las cuestiones realmente académicas, me intento olvidar lo que es el mundo protestante acá, que es un circo, y me voy a lo que realmente tiene peso, es decir, digo, cuáles son realmente los problemas en la academia protestante que son buenos y eso agarro e intento responder. Entonces, si te gusta esa clase de contenido, yo creo que te va a gustar mi canal. Así que nada, eso sería todo. Nuevamente, gracias Richard y espero que le haya servido la transmisión de hoy. Sí, la verdad muy bueno, como tal cual como lo esperaba. Porque te digo, desde que vi ese video donde respondes a Cristian, yo dije, no, Lucas es el que tengo que traer para que explique el tema, porque el hermano Daniel Artur no habla español, ¿no? Como te digo, él también domina mucho este tema, pero no habla español, habla puro portugués. Pero bueno, tenemos aquí al hermano Lucas también para que explique
este tema porque le gusta mucho el tomismo, ¿no? Se dieron cuenta que le gusta mucho el tomismo al hermano Lucas y su contenido, pues, es muy bueno, tanto en Instagram y YouTube. El canal de YouTube está fijado aquí en el comentario del chat, así que, bueno, al terminar la transmisión, vayan a su canal, suscríbanse, denle me gusta a los videos, vean los videos, ¿sí? Y si no le han dado me gusta a este video, denle me gusta, compartan. Si no están suscritos, suscríbanse. Y bueno, más que nada agradecerles, ¿no? Por haber estado acá, al hermano Lucas en primer lugar, y a todos ustedes. Ya será hasta otra transmisión, mañana que vamos a estar con el hermano Eric Barba, hablando sobre el parto sin dolor de la Virgen María. También nos va a compartir su nuevo libro, ¿sí? Que es justamente sobre este tema, un estudio profundo que hizo sobre el parto sin dolor de la Virgen María. Y bueno, ya saben, recuerden que nuestro lema es cristiano en formación, católico por convicción. Entonces, nos vemos.